Bueno, en este video voy a hablar sobre la ley de Benford y sobre lo que he entendido y cómo la he aplicado yo. Bueno, después de saber sobre la ley e investigar un poco, quería apropiarme del conocimiento y lo hice haciendo un pequeño ejercicio. Primero se me ocurrió hacerlo con información de los números de un mes, que serían 30 números. Después me di cuenta que no se podía hacer con una secuencia de números, porque por ejemplo, la de un mes que tiene números del 1 al 30, ya no existiría frecuencia para números como el 5, el 7, el 6, el 9, solo habría frecuencia para números del 1 al 3. Entonces estuve pensando y después se me ocurrió hacerlo para el Producto Interno de varios países. Entonces entré a un sitio y busqué su Producto Interno Bruto, su PIB. Entonces se me ocurrió aquí hacer la secuencia y lo que hice fue hacer dos columnas, una donde coloqué los números del 1 al 9 y en el otro coloqué su frecuencia de cuántos números iniciaban, por ejemplo, con el 1, con el 2 y así sucesivamente. Entonces lo que obtuve fue esta gráfica. Estas fueron las columnas. Aquí el número y su frecuencia. Aquí en el 6 podemos ver que tiene una pequeña variación, pero según lo que investigué, eso no afecta en la ley de Benford. Entonces aquí podemos ver cómo se aplica la ley de Benford en el Producto Interno Bruto de 225 países. Entonces, ahora sí que ya me había adueñado del conocimiento, ahora sí procedí a hacer una práctica en R, utilizando estas tres librerías. Utilicé primero la base de datos de Baby Names, la exporté como nombres. De aquí nombres le hice un nuevo arreglo y hice una filtración de años de 2019 a 2017. Después hice una variable temporal y agrupé esta variable, los datos, por nombre Laura y extraje solo el año y el número. Después saqué el promedio, el número de personas que nacieron llamadas Laura y después grafiqué esta información. Y aquí lo que obtuve fue esta gráfica. Y aquí me puedo dar cuenta que se cumple la ley de Benford, pero no se ve tan pronunciado. Entonces aquí tengo los datos del 2001 al 2009 y puedo notar que en el dato 2009 la gráfica es muy pequeña. Aquí el dato es muy pequeño, entonces podemos ver cómo muy levemente se puede cumplir aquí la ley de Benford. Después hice esto mismo, pero esta misma gráfica la extraje con diferentes nombres y siempre me arrojaba la misma gráfica en este año. Entonces después lo que pensé hacer fue extraer este mismo nombre, pero del año 2009 a 2017. Y lo que extrajo fue esto. Y aquí se puede notar un poco mejor cómo se cumple la ley. Y al final podemos notar algo muy interesante que fue para mí, que de nuevo la gráfica iba en descendente. Y anteriormente el dato último, que era el más pequeño en esta gráfica, ahora es el más alto. Y puedo ver cómo se cumple. Después, utilizando la base de datos de Demographics, lo que hice fue filtrar la edad de 41 años. Aquí hice diferentes filtraciones para darme cuenta de algo, porque pasaba algo muy curioso. Entonces hice esta extracción y después extraje por rango de edades diferentes. Y aquí después lo agrupé por edades y por promedio y por salario. Después promedié el salario y lo grafiqué. Aquí lo que obtuve fue lo siguiente. Aquí me di cuenta que no se cumplía la ley, por ejemplo, primero en edades de salarios de 31 a 39 y después de 41 a 49 y vemos que no se cumple. Y aquí después de 51 a 59 y esas eran todas.
Bueno, aquí llegué a la conclusión en estos datos. Estuve pensando el por qué. Y mi conclusión fue, no sé si estoy errónea, es porque los salarios no son un registro natural, sino que alguien los define. Por ejemplo, en diferentes países el salario mínimo es diferente al de otro país. Entonces, tal vez eso influyó en estos registros, tal vez los, los salarios variaron en diferentes años. Entonces, esto fue lo que afecta a los registros para que no se cumpla la ley, porque no es un registro natural, como en las edades. En las edades, pues es un registro natural porque nadie controla cuándo nace alguien. Eso es algo natural. Por eso aquí sí se dio la ley. Esa fue mi conclusión. Entonces, creo que eso sería todo.